Científicos encerraron a un grupo de ratas en aislamiento completo, sin estímulos, sin compañía. El resultado fue devastador. Comportamientos extraños, depresión, muerte prematura. Por décadas, este experimento se citó como prueba indiscutible de que el aislamiento social es veneno. Pero pocos cuentan el otro lado. En otra sala, ratas expuestas a interacción constante, sin un solo momento de soledad, desarrollaron síntomas igualmente perturbadores: ansiedad, agresión, pérdida de identidad. Y es aquí donde aparece un nombre que incomoda a muchos: Schopenhauer. El filósofo alemán vio lo que la ciencia apenas empezaba a intuir. La soledad no es el problema. El problema es no saber qué hacer con ella. La sociedad moderna ha convertido la soledad en un enemigo. Si estás solo, algo anda mal contigo. Pero Schopenhauer pensaba distinto. La soledad es el destino de toda mente excepcional. ¿Y si tenía razón? ¿Y si ese miedo a estar solo no es señal de salud emocional, sino de una profunda incapacidad para enfrentar lo que somos sin distracciones? Hoy te propongo un viaje. Uno que no requiere pasaporte, ni maletas, ni brújulas externas. Solo requiere valor para quedarte contigo mismo. Porque tal vez lo que más temes, el silencio, sea la puerta hacia lo que más necesitas, la libertad interior. Vivimos rodeados de ruido, y sin embargo, lo buscamos más. Apenas abrimos los ojos, el mundo nos ofrece una avalancha de estímulos, notificaciones, voces, opiniones, pantallas. Pero no es casualidad, es necesidad. En el momento en que el silencio asoma, algo dentro se incomoda. Nos sentimos inquietos, perdidos, inseguros. Y con un gesto automático, buscamos la distracción más cercana: el teléfono, la televisión, una conversación vacía, cualquier cosa, menos estar solos. ¿Por qué? Porque sin el ruido externo, se hace audible una voz que evitamos a toda costa: la propia. Y esa voz no siempre susurra cosas cómodas. Nos pregunta: ¿esto que vives es tuyo o fue heredado? ¿Quién eres cuando nadie te mira? ¿Qué haces con tus días? ¿A quién intentas impresionar? La mayoría no soporta esas preguntas, y no porque sean difíciles, sino porque revelan verdades que amenazan la máscara que llevamos puesta. Como escribió Schopenhauer, la mayoría de los hombres son tan pobres interiormente que no les importa con quién están, con tal de no estar consigo mismos. Nos aterra el vacío del apartamento en silencio. Nos desespera comer sin compañía. Nos asusta apagar la música. No porque amemos el ruido, sino porque no sabemos quiénes somos sin él. En el fondo, no buscamos compañía por el placer de conectar, sino para huir de nosotros mismos. La sociedad aplaude esta fuga invisible. Nos vende conexión constante, como si más interacciones fueran igual a más valor. Pero nunca ha habido tanta gente rodeada, y tan sola al mismo tiempo. No se trata de convertirnos en ermitaños, sino de reconocer cuándo buscamos al otro por amor, y cuándo lo hacemos por miedo. Porque hay una diferencia brutal entre estar con alguien y no soportar no estar. Hay un tipo de dolor que no sangra, no se ve, no se grita. Es ese que aparece en el instante en que todo se apaga y quedas solo con tu conciencia. La mayoría lo llama aburrimiento, pero en realidad es miedo. Miedo a enfrentarte contigo mismo sin testigos, sin máscaras, sin ruido. Ese silencio, que parece vacío, es el umbral donde comienza el verdadero encuentro, y también donde muchos se dan la vuelta, porque no es fácil mirar hacia adentro. Ahí viven todas las cosas que postergamos, las decisiones que no tomamos, los sueños que enterramos, las mentiras que nos contamos para sobrevivir cada día. Schopenhauer lo vio con claridad brutal. Cuanto más tiene un hombre en sí mismo, menos necesita del mundo exterior. Pero ¿qué pasa si, al mirarnos, descubrimos que estamos vacíos? Que nuestra identidad es una colección de etiquetas: profesional, hijo, pareja, amigo. Y ninguna de ellas dice quién somos realmente. Ahí empieza el verdadero dolor. No físico, sino existencial. Nos dimos tanto al mundo, que olvidamos construir un mundo dentro. Y ahora, sin estímulos, sin likes, sin conversaciones,
descubrimos que no sabemos habitar nuestro propio ser. No es casual que, en un estudio reciente, muchos participantes prefirieron darse una descarga eléctrica antes que pasar 15 minutos a solas consigo mismos. Literalmente eligieron el dolor físico antes que el silencio interior. Este hecho, por absurdo que parezca, revela algo profundo. Nos hemos vuelto incapaces de convivir con lo que sentimos, porque jamás nos enseñaron a hacerlo. Y sin embargo, esa incomodidad, ese temblor, ese vértigo, es la puerta, el inicio, la grieta por donde entra la luz. Porque nadie despierta de verdad si no se rompe primero, y nadie se rompe sin antes mirarse sin filtros. No huyas del dolor que sientes cuando estás solo. Abrázalo, escúchalo. Tal vez no es tu enemigo, sino la parte de ti que aún espera ser reconocida. Algo ocurre cuando dejamos de huir, cuando no apagamos la ansiedad con ruido, ni el vacío con pantallas, cuando por fin nos sentamos en silencio y esperamos. Al principio, todo grita, los pensamientos, los recuerdos, las voces del pasado, pero si no reaccionas, si solo observas, poco a poco, el grito se convierte en susurro, y en ese susurro empieza la alquimia, porque la soledad, cuando es elegida y no impuesta, tiene un poder que pocos conocen, te transforma desde dentro. No es magia, es biología, es psicología, es espíritu. Cuando dejas de recibir estímulos externos, el cerebro cambia de modo. Entra en lo que los neurocientíficos llaman estado de red por defecto, el modo en que la mente procesa, ordena y encuentra sentido. Las emociones que estaban desordenadas se integran. Las experiencias no digeridas encuentran su lugar. Los pensamientos repetitivos se desarman solos. Y entonces surge algo que no esperabas. Claridad. Paz. Una presencia silenciosa que no viene de fuera, sino de ti. Esa es la alquimia. Convertir el peso del vacío en la ligereza de la conciencia. Schopenhauer lo sabía. Por eso no temía estar solo, porque entendía que, en ese estado, nacía el pensamiento original, la libertad de juicio, y lo más raro de todo, la autonomía interior. No se trata de evitar al mundo, se trata de no necesitarlo para saber quién eres, y desde ahí, volver al mundo con otra mirada, no buscando aprobación, sino compartiendo lo que has descubierto en el silencio. Muchos de los grandes espíritus pasaron por esto. Nietzsche en las montañas, Montaigne en su torre, Emerson en los bosques. No porque odiaran a los demás, sino porque sabían que ciertas verdades no se encuentran en la multitud, solo en el espacio íntimo que abrimos cuando decidimos no distraernos de nosotros mismos. La soledad, entonces, ya no es castigo. Es laboratorio, templo, camino, una forma de afilar la mente, de abrir el corazón, de recordar quién eres, sin necesidad de ser observado. No basta comprender el valor de la soledad, hay que cultivarla, como se cultiva un jardín interior, con paciencia, con intención, con cuidado. La soledad elegida no es algo que ocurre por azar, es una disciplina, una práctica tan esencial como el sueño, el alimento o el ejercicio. Pero en una era obsesionada con la productividad, estar solo y quieto parece un acto de rebeldía. Y lo es. Una rebelión contra la tiranía del ruido. ¿Cómo empezar? Empieza con 1 hora. 1 sola hora al día. Sin teléfono, sin música, sin libros, sin conversaciones. Solo tú y tú. Puede parecer insoportable al principio, y eso está bien. Ese temblor es señal de que algo dentro empieza a despertar. Durante ese tiempo, puedes practicar algo simple pero profundo, sentarte en silencio. No para buscar respuestas, sino para escuchar. También puedes escribir, sin forma ni filtro, lo que piensas, lo que sientes, lo que duele, sin juzgar. Solo dejar que la mente se vacíe sobre el papel. Eso que llamamos journaling es, en verdad, un espejo que revela patrones ocultos. Otra práctica poderosa, caminar sin rumbo, sin música, sin destino. Solo dejar que los pasos te lleven y que la mente respire. Leer también es un acto de soledad, pero no leer por entretenimiento inmediato, sino para encontrarte en palabras de otros que pensaron antes que tú.
Schopenhauer consideraba esto la forma más refinada de soledad. Habitar la mente de otro, sin dejar de habitarte a ti. Y si hay algo que te llama a crear, escribir, pintar, tocar música, hazlo en silencio, sin compartirlo, sin buscar likes, solo como un diálogo con lo que vive en ti. Estas no son tareas, son puertas, y al cruzarlas, algo cambia. La mente se aquieta, la respiración se vuelve más profunda, la percepción más fina, el tiempo más lento, y en ese espacio empiezas a sentirte completo, completo, sin nadie, sin nada, solo contigo. Y entonces entiendes, la soledad no es ausencia de amor, es el lugar donde nace el amor propio. Al final de todo este viaje, queda una pregunta suspendida en el aire. ¿Y si la soledad no fuera tu enemiga, sino tu maestra? Durante toda tu vida te enseñaron a temer el silencio, a llenar cada espacio vacío, a medir tu valor por la cantidad de personas que te rodean. Pero hoy, tal vez por primera vez, te das cuenta de que la multitud puede ser más solitaria que el silencio, que hay un tipo de compañía que no se consigue afuera, porque solo nace dentro. Schopenhauer lo dijo con crudeza. Casi todos nuestros males proceden de no poder estar a solas con nosotros mismos. Y sin embargo, quien aprende a estar consigo mismo sin huir, descubre una forma de libertad que nadie puede arrebatarle. No es una libertad política, ni financiera, ni siquiera física. Es libertad interior, la única que permanece cuando todo lo demás se cae, la que nace cuando te basta tu propia presencia para sentirte pleno. Esa libertad transforma todo, no porque te alejes del mundo, sino porque, al volver a él, ya no lo necesitas para validarte. Tus relaciones cambian, tu mirada cambia, tú cambias, porque ahora sabes que no estás solo por falta de amor, estás solo porque te amas lo suficiente como para no mendigar compañía. Te invito a probarlo. Dedica 1 hora esta semana, 1 hora entera contigo, sin pantallas, sin distracciones, sin ruido. Y si al principio duele, quédate. Es el signo de que estás justo donde necesitas estar. Y si esta reflexión tocó algo en ti, escribe en los comentarios. Solo, pero completo. Porque quien se encuentra en la soledad, ya no depende del mundo para sentirse vivo. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, que el silencio te acompañe, como tu mejor testigo, como tu libertad más íntima.